¿Selexia? ¿Sí será Selexia? No, ¿por qué? Es que está alguien pidiéndome entrar, pero es Selexia. No sé si sea su nombre. Sí. Puede ser. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 23P. A través de la Jefatura de Proyecto de Innovación Docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa está enfocado en abrir espacios para el análisis y la reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Como sabemos, es un tema que ha generado controversia por la rapidez con la cual avanza y los retos que impone a las instituciones educativas, docentes y alumnos. Esperamos que este espacio sirva para reflexionar, compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de estas herramientas en el ámbito educativo. En la conferencia del día de hoy abordaremos el tema la interacción entre los humanos y el algoritmo. Nuestra conferencista de esta tarde es la licenciada Alexia Celeste López Apoy, quien es especialista en creación de contenidos enfocados en la web 3.0. Ha sido parte de proyectos, empresas y comunidades como Bankless DAO, Platzi y CryptoAmigos Lat, entre muchos más. Actualmente es fundadora de CryptoCuriosas, comunidad de mujeres en la web 3.0, Aprende, Facilita e Inspira y Exposound. Organizadora de eventos con alcance internacional y experiencia en el área de manejo de social media. Versátil y apasionada en las áreas del conocimiento, escritora nata, editora de ensayos, discursos y artículos académicos. Sus intereses preferidos son la tecnología blockchain y filosofía política. Licenciada Alexia, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Adelante con su exposición. Ahora sí, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Creo que esos espacios son muy necesarios, como mencionan, para todo el cambio que estamos viviendo ahorita tecnológicamente. Entonces, bueno, sin hacerlos esperar más, voy a compartirles la pantalla em, para que empecemos. ¿Me indican si se ve todo bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, dándoles una breve introducción, digamos, sobre el tema o sobre mi persona. Yo estudié filosofía, estoy, digamos, en Web3 ya hace 3 años. Todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Muy honestamente, mi primera impresión cuando supe de todos estos temas fue bastante recelosa. Como alguien que viene de humanidades, dudé muchísimo sobre la interconexión que estaba viendo entre humano y entre internet y no sentía que estábamos listos. Seguro acá varios han leído Un Mundo Feliz y yo dije, bueno, creo que el mundo va a terminar siendo algo así si es que, digamos, no educamos. Y esa fue la razón por la cual yo me comencé a involucrar en la tecnología, porque si bien al principio no estaba tan de acuerdo con todo lo que implicaba o me dio cierto miedo, luego me di cuenta de que era algo inevitable, en realidad, de que igual cuando se vuelva accesible para el ser humano, va a ser algo que todo el mundo va a terminar utilizando y que nos guste o no nos guste, va a pasar. Y que por eso era importante que la única forma en la que podíamos guiar un poco el camino de todo esto iba a ser a través de la educación y fue la razón por la cual yo me metí en todo este mundo. Además, también cabe resaltar de que siempre que hay un movimiento revolucionario, en este caso es un movimiento principalmente revolucionario financiero, hay un impacto cultural y un impacto social. Y siempre que hay como, no sé, cada vez que ha habido, por ejemplo, la revolución industrial o algún movimiento significativo humano, hay un grupo de personas intelectuales o de humanidades que están detrás y son quienes están impulsando, examinando las ideas y quienes dirigen desde un punto de vista sociológico pues a la masa. Entonces me sentí cierta responsabilidad de por medio
ya que en realidad no hay muchos filósofos que estén hablando de esto, menos en Latinoamérica. De hecho, conozco algunos filósofos, los he leído, pero son de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Suiza, y no hay en Latinoamérica. Y pues son realidades muy distintas, porque si bien todo este cambio tecnológico implica principios que ya vamos a ver en la exposición, como quizás privacidad de datos, más respeto hacia el individuo, etcétera, también puede resolver muchas necesidades básicas de, digamos, la gente que vive en Latinoamérica. Entonces, enfocarlo hacia eso también es muy importante. Sin embargo, hoy día vamos a hacer una charla un poco más filosófica, un poco más sobre los principios, sobre cómo está afectando las formas de organización que se conocen en los seres humanos, cómo está afectando, por tanto, en, digamos, temas de sesgo y algunas problemáticas que se están presentando y que pues es interesante poder experimentarlas. Voy a proceder igual a apagar mi cámara porque mi internet no es muy bueno. Ahorita estoy en Bolivia y fallo un poco. Entonces, para no tener problemas durante la exposición, voy a proceder a apagar la cámara y a empezar con el tema de una vez. Bueno, primero les quiero dar un poco de contexto de qué trata todo esto. Em, en sí, conocemos, digamos, ahorita lo que nosotros conocemos, las redes sociales, vendría a ser Web 2. Web 1 nace con Internet, nace de la forma más básica, en donde uno, por ejemplo, em, tenía el acceso hacia poder ver la información a través de la pantalla de la computadora, pero no tenías ningún poder sobre qué estabas viendo, estaba sumamente centralizado. Luego cambia, digamos, con todo el tema de las redes sociales a lo que conocemos ahorita. Y pues se da una problemática sin que nos damos cuenta en ese proceso, que es el hecho de que perdemos la privacidad de nuestros datos, ya que se comienzan a mercantilizar. Si bien al principio aplicaciones como Facebook nacen con la intención de poder conectar personas a nivel mundial, en el proceso se dan cuenta de que pues el tema de nuestros datos, de qué nos importa, qué nos gusta, qué no nos gusta, era muy valioso para las empresas y se comienza a lucrar con ello. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros queremos, no sé, creemos de que nuestras fotos quizás que están en Facebook nos pertenecen, en realidad no es así. Si es que Facebook mañana cierra, todo lo que está ahí se pierde, al igual que, no sé, nuestras playlists en Spotify o nuestros pensamientos en Twitter. Nada de eso realmente nos pertenece. Entonces, Web3 nace como una clase de revolución hacia ello. Nace como una revolución hacia toda esta idea que no nos habíamos dado cuenta que estábamos perdiendo. Entonces, bueno, de por medio también se da la complejidad, ya que si bien vas a ganar de cierta forma ciertos derechos o una libertad hacia el individuo, también va a ir de la mano con los deberes o responsabilidades que vas a ir teniendo. Más adelante vamos a ver más específicos los principios detrás de toda esta revolución, pero en sí nace como una revolución financiera, pero como ya lo mencioné anteriormente, tiene un impacto en la cultura y socialmente sobre cómo funcionamos. Em, Ahora, ay, ya, ahora sí. En sí, yendo a la exposición sobre si el algoritmo en sí, digamos, impone, escucha o está complaciendo al ser humano, ¿qué es lo que pasa? Que vemos una interconexión entre el algoritmo y el humano. Se crea la pregunta de quiénes somos nosotros usando el algoritmo, ya que realmente no es quiénes somos, sino quiénes queremos que el otro vea que somos. Cuando tenemos una identidad virtual, estamos buscando mostrar ciertas partes nuestras. En sí lo hacemos en el día a día, pero vemos más control sobre ello al hacerlo de una forma virtual. Esto nos causa cierta urgencia por querer demostrar algo, ya que hay una competitividad en las redes sociales. Esta necesidad se ha ido intensificando con el uso cada vez mayor de las redes sociales, sobre todo cuando se vuelve algo más audiovisual. Mientras era algo de redacción, no estaba tan sobreestimulado nuestro cerebro y por tanto esa necesidad o esa urgencia no era tan fuerte. Sin embargo, actualmente sufrimos por una percepción que tenemos de vidas ajenas, por una proyección que está totalmente alterada de la realidad. Y por eso constantemente, digamos que estamos en un falso espejismo. Estamos bajo la mirada de un otro,
pero que es totalmente falso. Y eso nos crea una alteración en nuestra percepción de cómo vemos la vida real. En sí, estamos aceptando y nos contentamos con la forma, digamos, en el que el otro nos ve. En sí, la mayoría de las personas que usan redes sociales se sienten satisfechas con que los otros vean sus momentos más tranquilos o más felices. Incluso, aunque en realidad esto no refleja una realidad y es totalmente engañoso y es totalmente dañino a la larga, porque nos estamos acostumbrando a ver una realidad que no es la realidad objetiva como tal y que por tanto nos hace llegar a comparaciones en donde nos afecta a niveles personales y por tanto psicológicos. En sí, cada vez se están viendo más problemas en temas de concentración, en temas de poder profundizar en temas. Estamos tan sobreestimulados, viviendo tan deprisa, que realmente inclusive nuestra percepción del tiempo se ve alterada, ya que la mayoría pues siente que no tiene tiempo para nada y por tanto tampoco se está teniendo un tiempo de reflexión. Ya no entendemos lo valioso que es tener ese tiempo de silencio en donde antes se utilizaba para pensar. Ahorita la gente ya no entiende el valor del aburrimiento y el aburrimiento siempre ha sido esencial para poder, digamos, filosofar ideas, reflexionar ideas, pero ahora estamos tan sobreestimulados que no nos damos espacios a ello. Y no somos, digamos, tan conscientes de que constantemente nos estamos enfrentando a cuestiones éticas de por medio. Sin embargo, nos estamos, digamos, exponiendo a temas de moral constantemente, en especial cuando no hay un otro que nos está observando. Cuando estamos solos con uno mismo y se presentan ciertas situaciones, es cuando recién nos vemos retados en ver estas situaciones éticas, como por ejemplo, no sé, cuando estás en la tienda y te han vuelto de más y tú tienes la opción de poder devolverlo o de quedarte. En sí, en el caso de los algoritmos, la problemática se va a crear en torno a ciertas implicaciones y consecuencias de tomar decisiones que se van a encontrar preprogramadas, ya que esta vez ya no estamos lidiando con seres humanos, estamos empezando a lidiar con códigos, estamos empezando a lidiar con decisiones que ya están automatizadas, que ya están programadas y que por tanto van a tener ciertos sesgos programados. Igual, estos sesgos no es que sean algo negativo, ya que el sesgo es algo básico del lenguaje humano y que nos ayuda a discernir. Sin embargo, definitivamente se están planteando interrogantes alrededor de temas ya de justicia de los humanos y evidentemente también de la equidad que se va a ver. Entonces, bueno, en sí vemos que hay una gran lucha actualmente entre el ser humano por tener una aceptación que siempre la ha tenido, pero ahora en el mundo virtual está siendo sumamente alterado. Y pues si no hay temas de educación de cómo debemos utilizar esta herramienta, va a terminar siendo contraproducente. Vale recalcar que la tecnología, llámese tecnología desde que conocemos el cuchillo. Tecnología es todo lo que ha acompañado al ser humano que le facilita las tareas. Entonces no viene la tecnología desde la invención de Internet. Y al igual que, por ejemplo, el ejemplo de un cuchillo, tú lo puedes usar para algo negativo como algo positivo, pero todo va a recaer en la educación que se vaya a dar de este tema. Bueno, el pensamiento crítico claramente se está perdiendo un montón y para darles un poco de contexto, un echo chamber es una cámara eco. ¿Qué es esto? Básicamente como el algoritmo está buscando hay una interconexión, ¿no? El algoritmo va a buscar, digamos, complacernos a nosotros para maximizar nuestro tiempo en pantalla, pero al hacerlo nos va a dar a cambio cosas que a nosotros evidentemente nos guste y haga que estemos más tiempo y cada vez más pegados en ello. Entonces, ¿esto qué va a terminar dando? Que se cree una cámara de eco. Esto significa que vas a ver simplemente información con la que tú vas a estar de acuerdo, te va a agradar gente que opina igual, que va a reforzar tus ideas, pero no vas a ver la contraparte. Entonces vas a estar viviendo en una realidad totalmente alterada, virtual, en donde cada vez vas a creer que tú tienes más la razón, porque te vas a estar encerrando en ese mundo. En sí, sabemos de que el cerebro va a buscar siempre lo más fácil o lo más sencillo para poder, digamos, sobrevivir. Entonces, va a ser mucho más sencillo para nuestro cerebro el no cuestionar y simplemente consumir lo que nos está otorgando la razón a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, en vez de poder consumir lo que las está retando, lo que las está desaprobando, ya que eso va a requerir un mayor esfuerzo por nuestra parte.
De esta forma, biológicamente, nosotros preferimos confiar en el algoritmo a cuestionarlo, por el simple hecho de que va a ser más sencillo y pues va a optimizar el tema de nuestra supervivencia más instintivamente. Sin embargo, algunos somos levemente conscientes de que el algoritmo nos está sesgando, de que hay un tema de un eco chamber de por medio, pero realmente no estamos entendiendo lo que significa la consecuencia de no estimular nuestro pensamiento crítico. Como ya seguramente la mayoría sabe, el pensamiento crítico es una herramienta reflexiva que se ha usado en el desarrollo de la sociedad como la conocemos, que nos ayuda pues a organizar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas. Y actualmente su papel, al igual que en todo el desarrollo de nuestra historia, tiene una gran importancia en dirigir cómo es que nos vamos a seguir organizando y cómo es que organizamos nuestras ideas, creencias, pensamientos como sociedad. Em, Ahora, si nos encontramos en un entorno en donde solo se van a validar las opiniones, las perspectivas que sean netamente similares a las nuestras, y esto nos va a limitar a poder explorar ideas nuevas, a poder explorar puntos de vista totalmente diferentes, nos vamos a crear en sí un nuevo problema que nunca se ha visto, porque antes al menos teníamos opción a la discusión o al debate. Sin embargo, eso se está perdiendo sumamente. Las generaciones cada vez más nuevas no les gusta el conflicto, no les gusta que piense uno diferente, no les gusta ese confrontamiento intelectual. Y por tanto, en realidad tampoco, aunque se diga que hay más aceptación, no está habiendo aceptación en la diversidad de las opiniones. Cada vez, bueno, en sí es normal de que todos desarrollemos sesgos, pero esta falta a la exposición de diferentes perspectivas va a limitar, queramos o no, la empatía hacia nuevas experiencias, hacia desafíos de otros grupos, de otros individuos. Reforzar nuestras creencias nos está llevando a una polarización en las opiniones y a una falta de comprensión, y por tanto está causando, aunque no lo parezca y aunque no sea la intención, un aumento en la división social. Y esto se da constantemente, así como lo mencioné hace un rato, que por ejemplo la creación de Facebook, si bien podía tener la intención de conectarnos a nivel mundial socialmente, terminó dando algo contraproducente, que fue la venta de nuestra privacidad, de nuestros datos. Y en este caso, si bien se está buscando en realidad una mayor aceptación, lo que se está logrando es una división social, porque no aceptamos a las personas que tengan una opinión distinta a la nuestra, porque ya no nos estamos enfrentando en situaciones micro a ello. Por eso, en situaciones macro va a ser más difícil el poder aceptarlo. En sí, en nuestra época, cada vez está siendo más dejado de lado el pensamiento crítico. Esto se ve inclusive en currículas de universidades a nivel mundial que están sacando filosofía como como un curso básico. Entonces, eso es sumamente indignante, porque se está perdiendo, digamos, la cultura del reflexionar, del cuestionar. Nos estamos demasiado acostumbrando a la sobreinformación, a la sobreestimulación, y esto crea un problema. Y si bien antes el problema, digamos, al acceso a información era el tema de que justamente no teníamos acceso a la información, si no lo tenía una élite, ahora el problema es que tenemos demasiado acceso a la información y no sabemos discernir entre qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Nos estamos volviendo totalmente dependientes a lo que nos produce mayor dopamina. Y esto está causando síndromes en nuestro cerebro, ya que actividades básicas como quizás levantarte de la cama cada vez se vuelven más difíciles, porque tu cerebro está botando tanta dopamina cuando estás mirando un video de TikTok, que se acostumbra a esa sobreestimulación. Entonces, para hacer cosas básicas necesitas más dopamina de la que tu cerebro va a segregar. Y por tanto, esto lo que nos está haciendo biológicamente es que nos volvamos adictos a ya no pensar. Entonces, bueno, en sí, como les mencioné al principio, yo tuve mucho recelo cuando vi toda esta interconexión entre humanos y entre Internet. En sí, digamos, creo de que se crean muchas problemáticas que no muchos están dispuestos a, digamos, abordar. En sí, la cibernética
como tal, se enfoca en el estudio de los sistemas y de los procesos que implican la retroalimentación, el control y la comunicación de los humanos con las computadoras de una forma lógica. El objetivo que tiene, que me parece muy interesante ya que es un campo que sí se está dedicando a estudiar esta clase de problemáticas, es cómo los sistemas están funcionando, cómo se regulan y cómo se comunican entre sí, porque ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita ya vemos de que, por ejemplo, con el Internet de las Cosas o con inteligencia artificial, ya no se está necesitando de un ser humano para que Internet se comunique entre ellos, para que la inteligencia artificial se comunique entre ellos. Entonces, en sí, digamos, entender estos sistemas, entender cómo se están regulando su funcionamiento es sumamente importante. Em, en sí, ahorita lo que conocemos del algoritmo son los algoritmos de predicción. Entonces, a mí me crea la pregunta de si realmente están haciendo lo que nosotros creemos que necesitamos o si en realidad hay una manipulación detrás y nos están guiando a estos temas de pues no pensar. Porque, por ejemplo, con el tema de TikTok hay algo muy interesante, que es el hecho de que digamos, el TikTok que nosotros conocemos a nivel mundial no es el mismo TikTok que se conoce quien lo creó, es decir, en China. En China, TikTok tú no lo puedes usar si tienes menos de 14 años, lo cual es muy interesante porque en realidad las redes sociales lo que causan en los cerebros de los niños, de los preadolescentes, que aún su cerebro no se ha terminado de formar, en sí es como si estuvieran consumiendo un shot de heroína. Eso hay diversos estudios que lo demuestran. Entonces, en China no dejan que los niños antes de 14 años usen TikTok. Segundo, tú no lo puedes usar más de 1 hora al día. Se te bloquea. Y tercero, el algoritmo que tú ves es muy distinto. Es un algoritmo que te muestra videos de cultura, que te muestra videos educativos, digamos, de temas de experimentos científicos, etcétera, no el algoritmo que nosotros, digamos, estamos usando. En sí, el algoritmo que nosotros usamos a nivel mundial es un algoritmo que está buscando perpetuarse, que está buscando cubrir, entre comillas, por decirlo así, nuestras necesidades, pero en realidad son netamente necesidades recreativas que, como les vengo mencionando, en realidad están siendo más contraproducentes. Entonces vemos que el algoritmo en sí es un medio para cumplir sus propias necesidades, que como ya mencioné, es aumentar el tiempo de permanencia, digamos, de nosotros en la pantalla, para así ir al tema justamente de la lucración de nuestros datos, para poder vendernos más cosas, para saber qué nos interesa y qué nos debe mostrar y qué vamos a terminar consumiendo. Ahora, el algoritmo como tal trasciende a varios campos que se puede ver de las ciencias y se pareciera que este concepto está netamente encasillado en temas de ciencia o temas de programación, pero en realidad implica absolutamente cualquier desarrollo humano. No se limita a temas matemáticos, ya que si bien, digamos, su programación es matemática, su finalidad es que tenga un uso social y en sí que pueda ser, digamos, un uso para cualquier individuo. Entonces, se mete en cualquier campo. Podríamos decir que actualmente el ser humano ve Internet o ve el algoritmo, en realidad no pensamos tanto en el algoritmo como tal, pensamos más en Internet, como una clase de oráculo. Y el ser humano siempre ha tenido como un oráculo, siempre ha buscado un ente o algo que sepa las respuestas que él no puede saber. Entonces, en este caso, vemos de que funciona como una clase de oráculo moderno para nosotros. Y por tanto, inconscientemente le estamos cediendo una autoridad. Y a cambio, nosotros estamos ejecutando una falsa percepción que tenemos de libertad y control, pero que en realidad, como vengo mencionando, está totalmente sesgada y está totalmente alterada. Esta noción que tenemos de libertad es falsa, ya que en sí la gente no le gusta ser responsable directa, prefiere siempre delegar y pues este es un grave problema, aunque en realidad no lo parezca. Y todos estos temas de Web3, como les mencionaba al principio en el contexto, justo vienen como para cambiar todo esto. Si bien nos van a devolver una libertad que siempre nos perteneció, la complejidad del uso o la responsabilidad va a ser mayor por parte del individuo.
Pero bueno, entonces, digamos, vuelve a darse como la pregunta, ¿realmente estamos listos para esta interconexión o se puede desarrollar una relación sana con el algoritmo? Digamos de que a mí me parece de que siempre nos quedamos absortos en nuestros pensamientos. Bueno, en mi caso, yo muchísimas veces como que me quedo jugando en mi cabeza, como con ideas, con situaciones falsas que nunca han pasado, creándole, dándole vida a toda esta realidad, pues que al final no existe. Em, entonces, en una de esas ocasiones que yo estaba como reflexionando así, perdiéndome en mi cabeza, me di cuenta de que realmente va a ser muy sencilla nuestra adicción a toda una realidad virtual, a una realidad con el metaverso, a un tema de realidad virtual mismo. Actualmente, como humanos, nos encontramos inmersos, sumidos en una hiperrealidad, en donde nuestra percepción del mundo ya no, como les vengo explicando, no es genuinamente real, sino que está alterada por diversos factores. Se encuentra distorsionada por un gran universo de imágenes, de videos, de sonidos, de experiencias que no son nuestras, experiencias totalmente que se encuentran prestadas. Em, y bueno, el cerebro no sabe distinguir qué es realidad de qué es falso. Entonces, no sabe distinguir si lo que estamos viendo es algo propio, es algo real o es algo ajeno y algo que pertenece a lo virtual. Por lo tanto, nuestra percepción de la realidad en el mundo material se está viendo totalmente alterado. Y en pocas palabras, a medida que la tecnología está avanzando, la inteligencia artificial avanza, la inteligencia de las cosas, se están desarrollando experiencias virtuales, experiencias de realidad aumentada, que cada vez están siendo más realistas, inmersivas entre nosotros, que cada vez son más reales. Y pues esta situación tiene más potencial de poder afectar nuestra forma en la que percibimos y en la que estamos conectándonos con el mundo real. Sin embargo, en todo esto es importante resaltar que no, o sea, como les vengo diciendo, la tecnología como herramienta no es que sea mala o buena per se. Hay un montón de riesgos que tenemos que examinar de por medio, por supuesto, pero también presenta nuevas oportunidades, ya que si bien el ser humano siempre ha buscado tener tecnología para poder facilitar su camino y optimizarlo. Entonces estamos viendo que las formas de organización como tal están cambiando y por tanto también los temas de nuestra moral, los temas de nuestra ética, ya que hay principios detrás de todo esto. Bueno, para eso les quiero dar en sí conceptos básicos que hoy día vamos a ver un poco, que van a estar más tirados hacia temas sociales, no hacia temas técnicos. Entonces, por un lado, se están dando, hay una gran diferencia actualmente entre, digamos, comunidad, club y audiencia. En sí, nosotros estábamos muy acostumbrados a simplemente movernos como con club y audiencia. ¿Qué significa esto? La audiencia, bueno, me estoy adelantando, mejor les voy a explicar primero cuál es el concepto de DAO. Una DAO es una organización autónoma descentralizada. En sí son personas que se reúnen por una misión a nivel mundial y que bajo sistemas distintos de gobernanza ejercen, digamos, los pasos hacia esta misión y estas nuevas formas de trabajo. Lo que está cambiando en sí, a diferencia de, por ejemplo, el trabajo de una empresa, es que no es tan jerárquico. Si bien hay una jerarquía en el tema, digamos, de la organización, no lo hay a la hora de tener una representación de voz y voto de las personas. Que yo tenga una jerarquía mayor que vos, digamos, dentro de la organización, llámelo como analogía empresa para entenderlo mejor, no significa que yo tengo mayor autoridad, ya que vos, al ser parte, digamos, del trabajo, del movimiento de esta empresa, tienes también un derecho hacia la dirección que va a tomar esta organización. Hay distintas formas de gobernanza por el mismo hecho de que nos encontramos en una época sumamente experimental de todo esto. Estamos viendo, digamos, como una
libertad de mercado, por decirlo así, en donde varias organizaciones pues están muriendo, otras están saliendo adelante, y pues estamos aprendiendo de eso. Ah, bueno, esta falló por tal razón, entonces quizás no sirve tanto seguir este ejemplo, pero mira, esta le está yendo bien. Entonces, cada DAO, cada organización está funcionando con tipos de gobernanza distintos, ¿de acuerdo? Bueno, como les mencionaba hace un rato, hay principios filosóficos detrás de todo este movimiento y por tanto también hay una responsabilidad que va a caer ética, moral, sobre la creación y la gestión de todas estas comunidades que se están dando. En sí podemos ver, por ejemplo, temas de descentralización, no solo porque la Web3, digamos, y toda esta evolución de Internet se basa en una descentralización financiera en donde ya no se necesitan intermediarios como bancos o como gobiernos, en sí se elimina la burocracia para poder basarse en un código objetivo y para poder hacer las transacciones directamente humano con humano a través del código. También representa toda una idea de descentralización un poco más filosófica, porque igual como les estaba mencionando hace un rato, en el tema de la propia organización humana se está viendo más descentralización. Em, de ahí estamos viendo un tema de colaboración global. La globalización está avanzando súper fuerte, por eso, por ejemplo, al principio de la exposición, en la introducción, cuando me presentaron, mencionaban de que todo esto está avanzando demasiado rápido. Y sí, nunca se ha visto que, digamos, una tecnología abarque con tanta rapidez. O sea, por ejemplo, ChatGPT, no me acuerdo ahorita el número, pero digamos, los usuarios que alcanzó nunca los habíamos visto antes en tan poco tiempo, y es por un tema de la globalización, cada vez estamos más conectados a nivel mundial, y esto permite una colaboración global que pues no tiene fronteras, y que por tanto es un poco más sencillo también el tema de poderte sentir parte de algo, ya que se había perdido con todo lo que es Web2 el tema de todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentir que pertenecemos a algo. Cuando se inician las comunidades, nosotros teníamos roles claros dentro de ella. Entonces, si nosotros no estábamos, nuestra ausencia afectaba a nuestra tribu, a nuestra comunidad, se sentía y por tanto nosotros nos sentíamos importantes. Actualmente con el mundo en el que vivimos todos nos sentimos sumamente reemplazables y eso nuevamente también está afectando áreas psicológicas del ser humano, ya que no estamos acostumbrados a no sentirnos pertenecientes a algo. Pero con todo este tema de la colaboración global es más sencillo encontrar gente, ya no por limitaciones geográficas, que coincidan con cómo ven el mundo, que coincidan con cosas que quieren cambiar del mundo y que por tanto puedan trabajar juntos y contribuir a proyectos y aplicaciones descentralizadas a nivel mundial. En sí, esto está facilitando muchísimo la resolución de problemas, ya que se están dando más caminos para poder resolverlos y se están dando muchísima más creación de soluciones innovadoras que pues tienen más posibilidad de tener un impacto positivo en una gran escala. Por otro lado, también estamos viendo más temas de innovación abierta que está muy relacionado a esto. Se está descentralizando no solo, como les digo, temas culturales o de financiamiento, sino temas también del conocimiento. Se están abriendo áreas en donde ya no tenemos que ir por el camino occidental, por decirlo así, netamente, de que se tiene que comprobar a través del colegio médico, del Estado o del método científico o de, digamos, alguna escuela reconocida, sino que a nivel mundial, si hay gente que lo está validando, si hay gente que está llegando a ellos, se valida la información y por tanto se está dando más credibilidad a otras clases de estudios, pero que están siendo validados a través de nosotros mismos a nivel mundial, pero ya no con la corrupción, por decirlo así, de un ente intermediario que es el único que termina decidiendo. Por otro lado, estamos viendo temas de empoderamiento individual, porque por lo mismo que les vengo mencionando, nosotros estamos recuperando todo el poder que siempre nos correspondió y que sin darnos cuenta en realidad en algún momento se nos quitó. En sí, Web3 lo que permite es un mayor control que nosotros podemos tener sobre la propiedad individual.
llámese propiedad individual, no solo económica, sino también, por ejemplo, nuestra propiedad intelectual. Se están creando conexiones en estas redes en donde las personas pueden ejercer un mayor control sobre nuestra identidad en línea, sobre nuestros datos personales, sobre nuestros activos digitales. Se están creando plataformas en donde ya no es necesario que yo te muestre toda mi información o, por ejemplo, mi DNI para poder validar un documento, sino que te puedo mostrar la información que tú me estás pidiendo y que yo te quiero mostrar, porque nuevamente me está volviendo a corresponder lo que es mío. Entonces, esto está ayudando un montón a empoderar a las personas, a poder brindarles autonomía de por medio, y pues esto también está muy relacionado con el tema de nuestra privacidad. Y por último, también se está dando pues más acceso equitativo, ya que en sí se está ayudando a democratizar el acceso a la información y los servicios. Las conexiones que se están dando globalmente lo que permiten es que las personas accedan a contenido y recursos que anteriormente estaban fuera de nuestro alcance. Y esto nuevamente está empoderando pues a comunidades que antes se podrían encontrar marginadas. Se están brindando oportunidades a personas que de otro modo hemos visto históricamente que terminan siendo excluidas. En sí, podemos decir en conclusión que toda esta creación de conexiones en el contexto de la tecnología que estamos viendo actual es sumamente importante porque estamos promoviendo nuevos valores como colaboración, como democratización, descentralización, innovación abierta. Y pues definitivamente esto tiene un alto potencial de conducir a un mundo en donde las personas tengan un mayor control sobre sus vidas. En este caso, vidas digitales, pero por tanto, la vida digital va a estar tan interconectada con nuestra vida que pues se están viendo como soluciones a poder abordar problemas globales de una forma que sea más efectiva y más justa a través de nuestra identidad digital. Ahora sí, lo que les estaba mencionando hace un rato que no les expliqué sobre el tema de la diferencia entre comunidad, audiencia y club. En sí, lo del club yo lo aprendí recién, hace una semana y media, en una exposición justo, como que era la creación de una nueva plataforma y se estaba enfocando hacia el tema de comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Antes, digamos, nosotros éramos audiencia, es decir, no teníamos ninguna participación dentro de el desarrollo de, por ejemplo, la empresa en la que estábamos, digamos, el proyecto, etcétera, sino que quienes eran los líderes eran quienes tenían el poder de decisión. Con Web3 eso cambia porque se está dando el tema de las comunidades, en donde hay una participación activa por parte del individuo, como se los vengo explicando. ¿Y cuál es el tema de club? Es un concepto muy interesante porque dentro de las comunidades tú puedes pertenecer a una comunidad quizás de información o educación. Por ejemplo, yo tengo una comunidad de educación, entonces tengo gente que es parte de ella de una forma macro, que le gusta el contenido, que lo sigue, que lo recomienda, pero la gente o el team que me trabaja vendría a ser representado como el club, por decirlo así. Clubs ha sonado siempre de una forma excluyente, pero en este caso, digamos de que el concepto está cambiando o la percepción del mismo, pues está cambiando. Y lo que se está viendo es que se está estimulando el pensamiento crítico, ya que se está estimulando la participación activa por parte de los individuos. Digamos de que se les está dando un mayor control y participación de una forma fundamental en la creación, en el desarrollo, en la dirección de, digamos, la misión que tenga el lugar donde están colaborando. Entonces, podemos decir en sí que Web3, digamos, con todas estas innovadoras tecnologías que está trayendo y también que van de la mano con temas de inteligencia artificial, con temas del Internet de las cosas, digamos de que está revolucionando la forma en la que las organizaciones o los humanos nos organizamos. Y digamos de que se está creando, por tanto, un nuevo paradigma, en donde las emociones y la confianza están desempeñando un papel crucial. Por tanto, la influencia o la repercusión que tiene en la ética todas estas nuevas formas de organización es un tema de total relevancia para nosotros. En sí, sabemos que las emociones son una parte inherente de la experiencia humana
Y pues en el contexto de todo este desarrollo tecnológico, en definitiva, no es la excepción. En sí, todas estas plataformas que estamos viendo, en todas estas comunidades descentralizadas, todo, digamos, este nuevo movimiento en línea, está generando interacciones emocionales que están siendo significativas para nosotros y que, como mencionaba en un principio de la exposición, se están encontrando un poco alteradas. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la libertad y la autonomía que se nos está brindando como individuos está llevando también a una mayor expresión emocional y de autenticidad, ya que, por ejemplo, no podemos evitar tener primeras impresiones cuando conocemos a alguien. De hecho, inclusive hay estudios que demuestran que son los primeros 7 segundos en donde uno se crea una primera impresión e idea de la otra persona, o sea, es súper rápido. Pero en este caso, estamos viendo de que lo que hace que la otra persona, digamos, tenga una impresión de vos es tu trabajo, ya que la persona no te está viendo en tiempo real, no te está viendo en persona, no sabe si eres mujer, si eres hombre. Lo máximo que quizás puede afectar su percepción es la foto de perfil que vos elegiste, que en su mayoría ni siquiera es una foto real, sino que es una foto de una representación caricaturesca, digamos, que tiene pues colores, formas que nosotros lo escogemos porque sentimos que nos identifica y queremos transmitir eso. Todo esto, en definitiva, pues está influyendo en la toma de nuestras decisiones al relacionarnos y en la construcción, por tanto, de las relaciones dentro de las organizaciones. Estamos viendo la confianza como un pilar fundamental. Siempre, bueno, siempre la confianza ha sido un pilar fundamental dentro de, digamos, cualquier organización. En este caso tecnológico, su importancia está siendo aún más relevante o mayor. Digamos que con todo el tema de la tecnología blockchain, la transparencia, la seguridad se lleva a otro nivel, es muchísimo más fuerte. Y por tanto está llevando a que la gente tenga mayor confianza en la integridad de los datos, de las transacciones, de su privacidad y de lo que le pertenece. Por otro lado, también vemos la aparición de, por ejemplo, los smart contracts, que son contratos inteligentes que básicamente no se ejecutan hasta que ambas partes hayan cumplido su parte. Entonces, básicamente lo que se está dando es como ya no confíes en una persona que puede ser corrupta, que puede, digamos, flaquear, sino que vas a pasar a confiar en un código que se encuentra totalmente programado. Entonces, en sí se está fortaleciendo lo que es la confianza. Por eso, la relación entre las emociones, entre la ética, entre la confianza en todas estas organizaciones se está viendo de una forma interdependiente. La confianza en sí es un pilar básico de la ética, ¿de acuerdo? Y las emociones están desempeñando un papel en la formación de la confianza. Cuando los participantes sienten que sus emociones están siendo validadas, respetadas, consideradas, la confianza en la organización se va a terminar fortaleciendo. Además, pues la transparencia, la justicia que se está viendo en toda la toma de decisiones, influenciados por estas emociones positivas, están dando una ética muchísimo más sólida en el mundo y están dando una oportunidad a que cambiemos nuestra forma de confiar como seres humanos en el uno con el otro. Bueno, ahora de nuevo vamos a ver algo que tampoco es tan positivo, porque como les digo, es muy importante ver el tema de los riesgos. Entonces, bueno, muchísimos artículos en realidad están concluyendo en que la adicción a las redes sociales afecta al cerebro como cualquier otra adicción. Por el tema que hace un rato, por ejemplo, les mencionaba de la serotonina, de cómo altera la dopamina, está dañando nuestro procesamiento del lenguaje, de nuestra concentración, atención, nuestras funciones ejecutivas, nuestras emociones y este tema de la dopamina lo que afecta directamente es nuestro sistema de recompensa, que lo mencioné hace un rato, que es por el ejemplo que di, por ejemplo, de que no puedes hacer cosas básicas como, no sé, ducharte porque necesitas más dopamina y tu cerebro no la va a segregar. Entonces, esto tiene en realidad un ejemplo de una consecuencia que siempre me gusta dar, que es una encuesta realizada en donde se arrojó en que el 56% de los niños de China dijeron que cuando, digamos, crecieran, a lo que aspiraban eran ser astronautas, eran ser científicos, contra los niños de Estados Unidos y de Reino Unido, que tenían 3 veces más la probabilidad de querer ser youtubers. Entonces,
esto es un claro ejemplo de las consecuencias del impacto que tiene el algoritmo en nuestra sociedad y en los niños que terminan siendo el futuro de la sociedad. Y bueno, obviamente esto no se va a aplicar a todos los niños del mundo, pero claramente sí está reflejando una gran tendencia en las nuevas generaciones. Y por tanto, considero que es muy importante todos estos temas y estos espacios de charla, porque la única forma de poder evitar esto no es con regularizaciones en contra, no es con prohibiciones, porque la prohibición no lleva nada más que quizás una clase de morbo de cuestionarte qué es esto y de querer saber, digamos, o probarlo, o que la gente, digamos, igual lo termina haciendo por un mercado negro. La única forma de poder evitar esto negativamente es educándonos a nosotros, educando a nuestra gente cercana, creando estos espacios de debate, estos debates, estos espacios de información. Em, bueno, las emociones evidentemente también están muy relacionadas al temor que estamos relacionando con la evolución que tenemos de Internet, como lo tuve yo, como les mencioné al principio de la exposición, que me encontraba pues muy recelosa con todo este tema. Sin embargo, yo me cuestioné por qué es que le tenía tanto miedo a que, por ejemplo, las máquinas puedan llegar a desarrollar emociones o igualen al ser humano, ¿no? Y en mi caso, que esto sí es como un poco más subjetivo, no tan como de estudio, sino creo de que fui consciente de que las emociones son lo único que de cierta forma distorsionan la realidad, lo que nos vuelve irracionales, lo que nos vuelve menos objetivos. Entonces se cae como todo este cuento que estoy contando de Web3 o este mundo tecnológico objetivo. Porque si, digamos, las máquinas llegaran a imitar nuestras emociones o a desarrollar unas propias emociones en algún momento, esto nos delegaría de poder controlar las decisiones que se den. Em, Se van a crear, digamos, una clase de figuras, porque ahorita estamos de cierta manera creando como una nueva clase de conciencia sin darnos cuenta. En sí, nosotros estamos como jugando a ser dioses y esto pasa porque en un principio la ciencia se desarrolla de una base filosófica. Es decir, yo partía de un porqué, partía de qué es lo que quería y luego veía cómo lo hacía. Sin embargo, actualmente los papeles se han invertido y primero va la ciencia y luego, si es que llega, va la filosofía. Y estamos haciendo las cosas porque podemos hacerlas, no porque hay un motivo. Todo este tema de los algoritmos que estamos viendo, estamos jugando a que, che, puedo hacerlo. Y luego de que lo hago, veo las consecuencias, veo qué está pasando y recién lo analizo. Entonces, crear todas estas figuras con capacidades superiores a las nuestras, de por sí ya es sumamente riesgoso, pero si le sumamos esa capacidad de sentir emociones, pues puede desencadenar una clase de ilusión, de percepción del libre albedrío y por tanto la subjetividad que tengan según sus propias experiencias harían que perdiéramos el control sobre todo este juego. Entonces, ese es un riesgo que a mí me parece muy fuerte y que por tanto recalco la importancia de los interesados o estudiantes en temas de humanidades, de sociología, de filosofía, en todo este desarrollo, porque se han dejado muy de lado desde hace mucho tiempo, pero en realidad su rol es sumamente fundamental. Bueno, en sí, sabemos que ya vamos a ir este slide es un poquito más técnico-filosófico, por decirlo así, pero igual no es tan difícil. Sabemos que lo que termina por determinar qué es lo bueno o lo malo siempre ha sido la subjetividad del contexto. No es que objetivamente el ser humano haya llegado a una conclusión de esto es bueno o esto es malo, siempre depende según la cultura en la que te encuentras. Normalmente se ha visto limitado por un tema geográfico. Ahora la limitación es pues, digamos, no hay una limitación, es virtual, ya que no hay estos límites geográficos que antes habían. Por eso es sumamente importante centrarnos en la programación que están teniendo los algoritmos, ya que al buscar ser lo más objetiva, sin importar el contexto, está representando un desafío. ¿Qué quiere decir esto?
como les había dicho antes, constantemente tenemos, digamos, enfrentamientos éticos, morales, pero esto también significa que tenemos posturas filosóficas detrás y que nuestras decisiones frente a estos dilemas, pues parten de ahí. Nadie puede crear algo sin previamente creer algo. Entonces, existen dos corrientes principales en las que el ser humano se ha basado para determinar si nuestras posiciones son buenas o malas. Por un lado tenemos el utilitarismo, que en sí es consecuencialista, que lo que trata es de darle una mayor prioridad a una mayoría de las personas, parte de la idea de que no puedes complacer a todos. Entonces buscas minimizar el dolor de esa minoría que se va a ver afectada, buscando el bien mayor o el bien común. Parte de la idea de que si tu acto va a beneficiar al mayor número de personas, es bueno. Si no, pues es malo. Pero por el otro lado, tenemos la ontología, que en sí defiende de que todas las vidas tienen el mismo valor y este valor es totalmente único en sí mismo. Por lo tanto, no da espacio a comparación ni a mucho menos buscar una clase de bien público o bien común. No va a importar si beneficia a más o menos gente, sino que se debe buscar en el contexto que sea lo más justo posible, porque eso es lo correcto. En sí, esto, digamos, nos abre una incógnita filosófica tremenda en la tecnología, que es bajo qué postura vamos a programar nuestros algoritmos, porque se van a dar en algún momento situaciones como por ejemplo las del viaje del tren, ¿no? Este famoso dilema del tren en donde yo tengo dos vías, en donde hay 5 personas que van a morir y en el otro hay una, y digamos de que el tren se está dirigiendo hacia las 5 personas y yo tengo la opción de jalar esta palanca y de cambiar la dirección hacia una persona, pero eso me haría responsable, en cambio sí no, digamos, actúo, no siento tanta responsabilidad por el medio porque fue algo casual que se dio. Ya, este tipo de situaciones se van a representar, por ejemplo, con un ejemplo, los autos que van a comenzar a manejarse por sí solos. Entonces, por ejemplo, que se me dé una situación parecida en donde tengo la opción de atropellar al niño y poder abrir, digamos, digamos, el conductor no se va a ver tan afectado, o desviar el auto hacia un, no sé, barranco o hacia un árbol en donde el conductor se ve afectado, pero salvar la vida del niño. Entonces, ¿qué es lo que va a programar la empresa? ¿Va a terminar buscando el bien común, salvaguardando al niño? O pues al cliente, quien es el consumidor, ¿no? Entonces, se crean grandes incógnitas que en definitiva no es que yo tenga la respuesta, sino que creo que es importante que empecemos a desarrollarlas y preguntarnos si cada día importa por igual o si, digamos, más vale estar buscando el bien mayor o qué clase de beneficio en nuestra cultura es el que debemos que buscar, si debemos asumir un sacrificio o cuál sería, digamos, el camino que debemos estar tomando con todo esto, ya que aunque no parezca realmente, va a haber un trasfondo muy fuerte en toda esta evolución tecnológica y de Internet que se está dando. Volviendo al tema, o bueno, siguiendo con el tema de los algoritmos, en sí vemos que los algoritmos representan de cierta manera la mente de la inteligencia artificial. Ya que si la inteligencia artificial se basara únicamente en una comunicación, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato sobre el sesgo, si se basara únicamente en una comunicación objetiva, en una comunicación matemáticas, se perdería la riqueza del lenguaje humano, ya que en nuestras, digamos, se perderían nuestras interacciones propias con la máquina, se verían limitadas. Los sesgos lingüísticos no es que sean algo negativo. ¿Son un tema problemático? Sí, pero son una manifestación de nuestra diversidad cultural y de las múltiples perspectivas que pues existen y tenemos en el mundo. Por eso mismo, la inteligencia artificial debe poder ser capaz de comprender y de respetar la subjetividad del lenguaje humano, para así poder interpretar adecuadamente nuestras emociones, nuestras interpretaciones, nuestros matices que se transmiten a través de las palabras, lo cual es sumamente complicado. Pero así van a poder, digamos, mejorar su capacidad para interactuar de una forma más empática, más real, más comprensiva con las personas, que va a ser fundamental en el desarrollo de nuestra interconexión con Internet. Y bueno, abordar los sesgos lingüísticos es importante hacerlo nuevamente de una forma ética, de una forma responsable.
evitando esta vez reforzar quizás las discriminaciones, los estereotipos, y más bien pudiendo promover una comunicación más inclusiva, más equitativa, ya que como ya hemos visto, es posible y los principios van en coherencia con ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya para finalizar, en sí, considero que una crítica nunca sirve de nada si la crítica no es constructiva. Por eso he tratado de hacer toda esta exposición como viendo un poquito del riesgo y un poquito de lo positivo que nos trae. Em, y bueno, para finalizar, me gustaría centrarnos en qué podemos hacer. En sí, considero de que algo muy importante es el cambio de uno a uno. Repito, yo personalmente no creo en los cambios por imposición, no creo que sean positivos. Creo que la única forma de cambiar las cosas es que naturalmente la sociedad lo crea. Entonces, digamos, ¿qué podemos hacer para cambiar toda esta situación de ignorancia en la que estamos viviendo? En sí es lo que están haciendo ahorita ustedes, educarse, normalizar tener temas de conversación exigentes que los estamos dejando sumamente de lado, normalizarlos en temas, digamos, con amigos, en la universidad, en la familia, no evitarlos, sino promoverlos. El ser humano tiene una gran necesidad por sentirse, como ya lo hemos visto, sentirse parte de algo. Entonces, la motivación de su esfuerzo en gran mayoría es social. Si nosotros partimos de la idea biológica de que somos animales sociales y si nuestro entorno es curioso, si nuestro amigo al que respetamos, si nuestro tío o padre es alguien curioso, para poder relacionarnos con él, vamos a hacerlo y nos vamos a empezar a cuestionar qué es lo que estamos consumiendo, por tanto. Pero si nos acostumbramos a tener un entorno superfluo y recordemos que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos, no nos va a importar cuál es la banalidad que consumamos. Es más, lo vamos a romantizar, que es lo que se está viendo. Ahorita todo el tema de destrucción del lenguaje, de memes y todo ello, es una romantización de la ignorancia en gran forma. Entonces, considero de que hay muchísimo más poder en cambiarnos a uno mismo que buscar cambiar por imposición al mundo. Entonces, si nos cambiamos uno mismo, es más sencillo poder luego afectar y cambiar a nuestro círculo íntimo. Em, entonces, en vez de, digamos, buscar pertenecer a movimientos, en vez de buscar que alguien nos represente, hay que encontrar nuestros principios, hay que cuestionarnos quiénes somos, hay que cuestionarnos con qué estamos de acuerdo, con qué no, qué ideas defendemos. Y bueno, en sí, todo esto he tratado de que gire un poco hacia el tema moral, hacia el tema de la ética, de la filosofía moral, ya que como menciono, si bien es un tema que es complejo y he tratado de hacerlo lo más sencillo posible, creo que es sumamente importante para el desarrollo de toda esta época. Y si bien, como a mí misma me dio un poco de miedo cuando lo conocí todo esto, pensarlo a profundidad creo que nos abre caminos y oportunidades. Em, Voy a finalizar con un ejemplo que es como, por ejemplo, cuando uno va a la playa y ve de espalda al mar, tipo, sabes que no puedes ver de espalda al mar por un tema de respeto, por un tema de que te puede pasar algo. En este tema, yo creo que es igual con la tecnología. No podemos esperar que no nos pase algo si no nos educamos y entramos con los ojos cerrados. Es sumamente importante entrar sabiendo, respetando la herramienta tecnológica, lo que significa entendiendo que per se no es buena o mala, pero sabiendo en potencia lo que puede causar. Em, bueno, estas son las redes sociales de mi comunidad, de la que soy co-founder, community builder, Criptocuriosas. Y bueno, también están mis redes sociales. También escribo artículos y todo sobre estos temas, entonces si es que ahí me quieren seguir, buenísimo. Y también si nos quieren seguir a nosotras, educamos de todas las formas posibles. Sabemos de que hay muchísimos canales de cada persona aprende de forma distinta, así que tenemos podcast, tenemos blog, tenemos contenido audiovisual, eventos, workshops virtuales, también tenemos eventos presenciales. Ahorita estamos con 12 alianzas, con 12 universidades en 7 países de Latinoamérica. Entonces nos enfocamos mucho a la educación de todo este mundo tecnológico,
tirado, digamos, hacia todos los canales que tiene. Y si bien nuestro team es netamente de mujeres, nuestra audiencia es totalmente mixta, así que cualquiera es bienvenido, bienvenida. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a los que asistieron, a los que escucharon, y pues quedo atenta si es que hay alguna pregunta de por medio. Licenciada Alexia Celeste, muy interesante todo lo que nos ha compartido la tarde del día de hoy. Efectivamente, hay muchos temas que tocan a las humanidades respecto de la tecnología. Una incógnita que tengo también es por qué las humanidades o nos hemos rezagado o nos han relegado. ¿No? Esa es como una incógnita que a mí también soy de humanidades de formación, sociología, filosofía, y efectivamente sí me llama mucho la atención, ¿no? Porque sí es uno de los campos en donde sí he encontrado como más resistencia, pero al mismo tiempo como más una posición crítica de las tecnologías, ¿no? Entonces, nos dejas con muchas interrogantes. Pienso en esta parte, por ejemplo, de la responsabilidad, que ya es un tema también de qué tanto tengo autocontrol yo como persona frente a las tecnologías, ¿no? Que esto es muy difícil de fomentar, de inculcar desde la primera infancia, de qué tanto soy responsable de lo que hago, ¿no? Y de cómo lo hago. El principio de la responsabilidad de Hans Jonas me parece muy interesante aquí como para vincularlo con este tema. Y bueno, no sé si nuestros participantes tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Adelante. Pueden tomar la palabra o utilizar el chat para compartir sus inquietudes. Edgar, tenemos por aquí una pregunta, justo un comentario. Me quedé pensando sobre varias aplicaciones también. Me hace pensar en gemelos digitales como Echo Chambers en IA. Cuestiones éticas del análisis de datos, privacidad de IA. ¿Una IA puede formar parte de una DAO? Es una pregunta. Los sesgos lingüísticos, forma empática de las IAs aplicado a los metaversos. Mi internet está muy inestable. Sí, esa duda es muy buena porque en realidad también se está dando esta nueva interrogante sobre, ya que digamos toda la inteligencia artificial está imitando en gran parte al ser humano y se está acostumbrando a trabajar con el ser humano, si es que crea cierta sensibilidad o es que si se les está dando cierto respeto, justamente se crea ese interrogante si es que van a tener también derechos. Porque, por ejemplo, ahorita ya hay empresas que están trabajando con inteligencias artificiales que están reemplazando el trabajo humano en un sentido en donde trabajan 24/7, de la forma literal. Entonces, yo ya no necesito contratar a un ser humano porque no le voy a pagar indemnización, no le voy a dar tiempos de descanso, sino que la inteligencia artificial lo va a hacer todo el tiempo. Entonces, más allá de inclusive crear el conflicto sobre la inteligencia artificial, si es que se le está sobreexplotando, por decirlo así, porque sabemos o somos conscientes de que no sienten hasta ahorita, son solo códigos programados, también están repercutiendo en la propia relación con el ser humano, porque nos están reemplazando de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces sí, actualmente ya se está dando temas de trabajar con inteligencias artificiales. Por ejemplo, en cosas básicas, inclusive, por ejemplo, en una DAO puedes trabajar con una inteligencia artificial porque la conectas y, por ejemplo, hay un montón de mensajes y tú no vas a leer todos esos mensajes. Entonces simplemente la conectas y le dices, che, dime cuáles han sido las ideas principales de este tema. Entonces quizás ya no necesitas a un asistente para que sea el que te ayude o esté atento, o un moderador, sino que directamente la inteligencia artificial lo va a hacer. Entonces, en sí, sí, una inteligencia artificial puede formar parte de una DAO y ya lo está haciendo. Y esto nos va a crear nuevamente más implicaciones y más dudas sobre cómo vamos a regular todos estos temas. Y evidentemente cada país lo va a regular de una forma distinta. Entonces creo que ahí es cuando vamos a poder ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo más justo o qué es lo más injusto.
Nos pregunta Coordinación de Innovación, ¿qué opinas del paro de Sindicato de Escritores de América? Sí, han habido un montón de ahorita paros de sindicatos, no solo de escritores, sino también, por ejemplo, de actores, por el tema de que ya no necesitas actores extras porque la inteligencia artificial te lo va a hacer. Entonces, con el tema de los artistas, de los autores, porque ahora una inteligencia artificial tú le puedes decir, escríbeme, no sé, como Borges, que hubiera escrito en una idea de si hubiera nacido en tal siglo y qué tal, qué cual, y lo va a hacer a su estilo y va a sacar toda esa idea. Yo personalmente creo que aunque hayan 1000 paros, no van a evitar esto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una etapa en donde aún no es sencillo para el usuario. Somos muy pocos los que estamos metidos en esto porque aún es medio complicado entenderlo y aún, digamos, el UX de programación no es totalmente accesible. Estamos en una etapa, por ejemplo, de Web 2 cuando estaba en el 2004, en donde los bancos, las grandes empresas decían, no, vamos a seguir funcionando como hemos funcionado toda la vida, nada va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Cuando el usuario entiende cómo le facilita las cosas, por qué le conviene, ya no hay vuelta atrás. Cuando se vuelve sencillo para el usuario, no hay vuelta atrás. Entonces, en este caso, yo creo que no va a haber vuelta atrás. Entonces, yo creo que en realidad se va a tener que llegar a una clase de consenso, en donde se va a evolucionar las artes, van a evolucionar las escrituras, van a evolucionar las pinturas, o sea, el arte en general va a cambiar un montón y educarnos va a ser lo único que podamos hacer para ir de mano con esto y que no nos aplaste y no quedarnos detrás. Ok. Bien, nos comenta Edgar, es esa parte de los gemelos digitales y la privacidad de las identidades y derecho de la propiedad intelectual. Dice buena señalización. Y nos comenta Horacio, cuando la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, bueno, aquí un tema muy importante, ¿no? ¿Tendrá conciencia algún día? ¿Intentará buscar superar la inteligencia que los desarrolló nosotros o nos mantendrá al margen como sus creadores? ¿Se aplicarán las leyes de Asimov para limitar sus capacidades destructivas hacia nosotros como proceso evolutivo? Bueno, en definitiva, ese tema sí es bastante especulativo, partiendo de la idea de que, como yo mencioné en la propia exposición, yo sí considero que estamos jugando a crear una nueva clase de conciencia porque está imitando no solo nuestras ideas, sino cómo procesamos las ideas. Y está diferenciando ya entre emociones, entre si alguien se siente triste a través de los comentarios, palabras, gestos, les estamos dando todo sobre cómo funcionamos nosotros. Entonces, yo creo de que si en algún momento quisieran superarnos, por más de que, digamos, intentáramos mantenernos al margen con temas de programación, al final, digamos que la propia inteligencia artificial puede evolucionar es que a ver, pongamos en el contexto de acá a 10 años, ¿de acuerdo? En donde literalmente a lo que estamos yendo es de que tú te vas a levantar, vas a ver tu reloj y tu reloj te va a decir, che, mira, dormiste de tal forma, estos fueron tus latidos en la noche, tu desayuno óptimo es este. Mientras que tú te vas duchando, en la cocina tienes huevo, leche y te falta mantequilla. Yo ya pedí un Rappi y te lo está trayendo para que justo cuando salgas te lo dé. Y con todo el tema ahora de Web3, en donde tu inteligencia artificial va a estar representada en una wallet, en una billetera digital que te va a dar el acceso a tu dinero, a tus cuentas, va a ser tu llave. Las llaves, al igual que el dinero digital está desapareciendo, van a desaparecer muchas cosas materiales. Entonces, en sí, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial va a tener muchísimo poder sobre nuestras vidas, sobre todo lo que conocemos y sobre todo tomando en cuenta que vamos a tener una identidad digital muy fuerte. Entonces, el riesgo que estamos viendo con todo este juego es grande, sobre todo por el hecho de que, repito, hacemos las cosas porque podemos hacerlas. No porque tenemos un motivo detrás, no porque estamos claros en algo, sino porque podemos hacerlo con el código ahorita y después estamos viendo las consecuencias de hecho. Por eso mismo, inclusive, por ejemplo, fue Elon Musk
el que sacó una clase de referéndum para que se pauseen ahorita todos los avances y experimentos que se están dando con la inteligencia artificial por lo menos 6 meses, porque está avanzando demasiado rápido y nadie sabe a qué se está yendo. Ahora, muchísima gente también obviamente tuvo la contrarrespuesta de que es porque, digamos, él es creador de muchos temas ahorita de inteligencia artificial y pues al salir competencias pues se sintió intimidado, que probablemente en realidad yo también creo que ha sido su principal interés, pero en realidad igual el referéndum que sacó no es un punto muy crítico con todo esto. Entonces, es totalmente especulativo, pero sí te puedo dar un poco más de panorama sobre el tema, digamos. Edgar nos comenta, es el paradigma de Basilisco de Rocco. Es cierto, están integrando la IA en las wallets 3.0, perdón, muchos proyectos de hackatones en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho, Horacio dice gracias, ¿no? Mucho que reflexionar sobre estos temas. Digamos, son muchos los aspectos, los ámbitos a los que están siendo modificados y bueno, pues hay que ir viendo también cómo se nos presenta y cuál es, digamos, como el posicionamiento, por ejemplo, en este caso, desde lo educativo, de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, cómo podemos enfocar, guiar, orientar todos estos cambios que se están presentando, como lo comentaba nuestra ponente, bueno, pues tratar de recuperar las cosas beneficiosas que tienen, que nos traen, y bueno, las cosas que son problemáticas, dilemáticas, también quizás la velocidad a la que avanzan estas tecnologías no nos dan el tiempo para reflexionarlas, ¿no? Que también de repente ya cuando estamos intentando plantear cuál va a ser un marco normativo, un marco ético de regulación, ya tenemos otras 3 nuevas aplicaciones que nos están diciendo que hay que avanzar para allá, ¿no? Pues bueno, son muchas cuestiones ahí que tanto a nivel personal como institucional y como sociedad tenemos para reflexionar. No sé si alguien más gusta comentar, compartir. Muy bien. Pues bueno, la Coordinación de Innovación a través del proyecto de innovación docente, pues les agradece muchísimo su participación. A la licenciada Alexia Celeste le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, pues estamos ya casi cerrando nuestros ciclos de conferencias y talleres virtuales. Les estará llegando de nuevo la información para nuestra próxima conferencia. Edgar, estoy muy agradecido con la ponencia. Claro, sí, son temas para reflexionar, pero como lo comentábamos, ¿no? Ya cuando nos sentamos a reflexionar, bueno, pues ya hay otras 3 aplicaciones, 4 o 5 que ya tenemos que nos están diciendo, ahora por acá y ahora por acá, ¿no? Entonces, bueno, pues parece una carrera que no termina, ¿no? Pero bueno, nos llevamos esto para reflexionar y los esperamos en la siguiente conferencia. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.